Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como cada semana estamos con un nuevo programa de Contratapas que lo van a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTube. No se olviden de poner me gusta, de suscribirse, eso nos ayuda mucho a nosotros porque nos da más ánimos. Lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y Graciela Espadaro, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal a nuestro público que nos acompañan? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, les cuento el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los escritores y el barrio. Los escritores que han sido influenciados por su barrio para escribir y los que han influenciado al barrio con su escritura. Ah, esa sí, esa parte está muy buena, no la había pensado, así que está muy interesante. Sí, también hay ciudades que se han modificado por la presencia de escritores que pertenecen a esa zona, ¿no es cierto? Así es. Bueno, en realidad varios escritores inspiraron su literatura en ciudades, o digamos sus narrativas contribuyeron también, como decía, a modelar esos ambientes. Por ejemplo, La Praga de Kafka, el Dublín de Joyce, la Lisboa de Pessoa, el Claro. Edimburgo de Stevenson y, por supuesto, la de Borges, la secreta ciudad de Buenos Aires. Y, si me permitís, yo Sí, empiezo a hablar de Borges. dale nomás. En la casa de la calle Tucumán 840, entre Suipacha y Esmeralda, nació en 1899 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. No tenía No nombre. tenía, no. Se acostumbraba a poner muchos nombres Los anteriormente, nombres ¿no? de los abuelos. Y él justamente nace en casa de sus abuelos. Borges recordará que hacia fines del siglo XIX, la calle Viamonte se llamaba Calle del Temple, perdón, y estaba llena de lupanares. Ah, bueno. Lupanares son prostíbulos. Su lugar de nacimiento era ya la casa arquetípica de Buenos Aires, que luego el escritor evocará con nostalgia. La casa baja, con aljibe, patio, puerta cancel y un húmedo zaguán. Pero realmente la cosmovisión borgiana nació en su casa de la infancia, ya perdida, en la calle Soler, que hoy es la calle Jorge Luis Borges, en un Palermo que era la transición entre la ciudad céntrica y el suburbio, que en sus límites albergaba todavía almacenes de ramos generales, galpones, prostíbulos, esquinas en las que los compadritos esgrimían su puñal y su coraje, y donde el arroyo Maldonado fluía todavía como serpiente de agua escurridiza bajo un cielo ancho, con el horizonte visible de los amaneceres y los ponientes. Evaristo Carriego lo introducirá en la mítica ciudad. Evaristo murió muy joven, a los 29 años, dejando un solo libro, Misas herejes, con versos en los que se exalta el tango, justamente los compadritos, y el ambiente del arrabal, lo que luego será parte de esta mitología de Buenos Aires. En su vagabundear por la ciudad de antaño, Borges no es atraído por la arquitectura que imita París, Madrid o Viena, sino que, como manifiestan Carlos Alberto Cito en el Buenos Aires de Borges, dice: el joven poeta quiere ver el Buenos Aires profundo, rioplatense, pampeano, el que se hace solo, sin consultar a los europeos y en los bordes de la ciudad. Y en las calles, poema también de Fervor de Buenos Aires, libro de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Se rubricará con claridad ese lazo del escritor, porque dice: las calles de Buenos Aires ya son mi entraña,
no las ávidas calles, incómoda de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales. El arroyo Maldonado era la frontera natural entre la ciudad y el campo, y también fue escenario de uno de los cuentos de entonación orillera más emblemático de Borges, Hombre de la esquina rosada. Y Borges escribe: el sur es la sustancia original de que está hecha Buenos Aires, la forma universal o idea platónica de Buenos Aires. Y también luego agrega, cuando se suponía que le cantaba Palermo, pero en realidad él estaba evocando el sur, que no hay palma de Buenos Aires que no sea el sur. Sí, después de toda tu alocución respecto de Borges, se me presentan varios escenarios, porque el lugar donde él vivía, donde nació, de alguna manera genera el límite entre la ciudad propiamente dicha de aquel tiempo y aquel lugar donde iba la gente con el tema de la fiebre amarilla, es decir, que se iban para el norte para no contagiarse, digamos, ¿no? Era una cosa Claro, que sucedía. Y otra cosa muy interesante, porque él estudia mucho a Carriego, y a Carriego nunca le hicieron un tango de sus textos, siempre lo nombran, hay muchos tangos que lo nombran, pero nunca se ha hecho ningún tango con con alguna de las letras de Carriego. Y cuando hablaste del arroyo Maldonado, recordé un tema de Raimundo Rosales que se llama Milonga de los Arroyos, que es muy interesante porque cuenta cómo entubaron varios arroyos en esa zona y lo que produjo esa situación, ¿no? Yo aquí traigo a colación algo que a mí me parece maravilloso, que es Leopoldo Marechal. Quizás Leopoldo Marechal cumpla con esto que vos comentás de generar el barrio, digamos, que Leopoldo sí, Marechal hace al barrio. Porque Leopoldo Marechal vivió, nació, murió en Villa Crespo y Saavedra, en esa zona, ¿no? Y la novela máxima de Marechal respira, ¿no? Una ciudad transformada por la imaginación. En los tiempos pre-pandémicos, se convocaba a los vecinos y curiosos a hacer unas caminatas guiadas por la propia hija del escritor, que se llamaba María Magdalena Marechal, que fallece en 2019, hace bastante poco, pero después vino la pandemia y esas recorridas y la muerte de María no lo permiten más. Muchos de los la vecinos, pandemia cambió muchas costumbres. así es, y muchos de los vecinos participantes conocían su barrio hecho de calles, de casas, de edificios, de transeúntes, de perros, de gatos, de árboles, de cielo, porque justamente la novela Adán Buenos Aires transcurre en el barrio de Villa Crespo durante un fin de Semana Santa. Todo el libro, a Marechal le demandó 18 años escribir la novela. Él nació en 1900 y murió en 1970 y era de un origen muy humilde. Y ya a los 12 años empezó a escribir poesía casi al mismo tiempo que trabajaba en una fábrica como obrero. Y ahí fue que protestaba ante los abusos y el bajo salario y se le generó un entusiasmo particular por la justicia social, lo acercará bastante al peronismo, lo que a su vez le supondrá un rechazo respecto de la élite literaria local, ¿no? Porque durante muchos tiempos fue silenciado. El único que se hizo eco del Laura Adán Buenos Aires en esa época, cuando se publicó, fue justamente Julio Cortázar, que dijo que era maravilloso, ¿no? Lo cual yo creo que es así, y que fue silenciado por sus ideas políticas, simplemente por eso. Claro, Y fue maestro egresado del Mariano Acosta, igual que Cortázar, también Cortázar y fue bibliotecario, profesor de enseñanza secundaria, y estaba próximo, mirá qué curioso, ¿no? A pesar de sus pensamientos, del grupo de Florida, que en realidad no había, el de Boedo y Florida no había ninguna
contradicción, simplemente era por el lugar donde físicamente se Donde se encontraba. juntaban Donde se para juntaba, charlar, para compartir sus textos. claro. Y a poco de aparecida la obra, el goce de la crítica fue destruirlo, ¿no? Muchos estigmatizaron el nuevo libro como desecho de papel y adefesio. Y Cortázar Ah, entendió la aventura de un Adán que regresaba al occidente moderno y despertaba en una pensión en Villa Crespo para entonces empezar su viaje épico entre las calles de Buenos Aires. Eso es Marechal, al que yo estimo muchísimo. sí, la poesía de Marechal, Elvi Sí, Amor, como le sí, sí. decía su El de mujer, amor, Elvi sí, Amor. el poema de Robot que yo tanto he leído. Buenísimo. Bueno, y yo sigo con Cortázar entonces, Buenísimo. porque la relación de Cortázar con la ciudad porteña fue profunda y fecunda. Vivió en Buenos Aires durante largos periodos de su vida adulta y la ciudad influyó de manera significativa en su obra literaria, en sus cuentos y novelas. Buenos Aires se convierte en un personaje más, retratada con la misma magia y misterio que caracterizan su escritura. Lugares como Diagonal Norte, Plaza de Mayo, el Estadio Luna Park y la calle Florida no solo marcaron la vida de Cortázar en la ciudad, sino que también inspiraron muchas de sus obras. Julio Cortázar encontró en el Estadio Luna Park, por ejemplo, un espacio de pasión y admiración. Este emblemático recinto deportivo, conocido por albergar las más memorables peleas de boxeo, era también el lugar donde Cortázar se sumergía en la emoción del ring, llegando a ser incluso comentarista radial. De esta devoción por el deporte de los guantes surgió, digamos, en el relato final del juego, una parte del relato, porque en realidad final del juego más bien trata de otra cosa, que se ambienta en el Luna Park y se entrelaza con la trama narrativa, dejando una marca en su obra. Asimismo, muy cerquita del Luna Park, en la confluencia de la Avenida de Mayo y Florida, se encuentra la icónica confitería London City. Este rincón porteño, que hoy por hoy es uno de los bares notables de la ciudad, era un encuentro habitual para el escritor. En su novela Los Premios, este lugar adquiere vida propia, no solo por reflejar la atmósfera bohemia y literaria que Cortázar tanto apreciaba y que lo inspiraba en su escritura, sino por ser el escenario que da punto de partida a su fascinante novela. Sí, bueno, los premios es maravillosa. Yo lo leí cuando era adolescente. Y estaba recordando que Yo, perdón, te comenté ya en otra oportunidad que con los premios no he podido. La empecé a leer más de 3, 4 veces, llega un punto que no me interesa. A mí Cortázar me fascina en cuentos, aunque tenga cuentos largos, como el del boxeador el o Torito, el de ese las armas. Torito es un Sí, boxeador que está en un hospital, ¿no? Que sí, lo sí, han sí, sí, castigado sí. bastante y piensa en ese pasado, ¿no? De Sí, boxeador. tiene Es como cuentos largos. un diálogo interior es ese Torito. Sí, Mm. tiene cuentos largos, ¿viste? Sí, Las armas secretas es largo. Cuentos muy largos, los lleva espectacularmente, pero la novela para mí decae en la novela. No, no, bueno, no. quizás sea un tema de edades, de momentos históricos en los cuales uno lee determinada novela, ¿no? Yo creo que Los Premios es una novela que se lee a los 18 años, 17 años, más o menos. Yo la Después, intenté leer en distintos momentos de mi no, vida, bueno, ¿eh? bien. Y no, no hay caso. La tengo por si algún día vuelvo a arrancar. Bien, bueno, yo siguiendo con Buenos Aires, voy a hablar sobre Roberto Art. Eh, es para muchos, Roberto Art, el escritor de Flores. Sobrevivió a la pobreza y a su padre que solía pegarle cuando era chico.
Escribió 4 novelas que para mí son maravillosas: El juguete rabioso, Los siete locos, Los lanzallamas y El amor brujo. Yo leí las 4 y las 4 me fascinaron, me fascinaron. Y después, bueno, escribió obras teatrales, 70 cuentos y 1.200 artículos periodísticos recopilados en lo que se llamó las aguafuertes, ¿no? Porque hay aguafuertes porteñas y hay aguafuertes españolas también. Sí. Bueno, yo te voy a contar que yo a Art lo leí también completo, su obra completa, en más o menos en el periodo entre los 15 y los 18 años, una cosa así. Y se le adjudica a Art ser escritor para adolescentes, porque Bueno, tiene todo esto de la rebeldía innata en el adolescente. sí, y la traición en el juguete rabioso. Y bueno, tanto Al como otros artistas que pasaron por Flores eran gente de poco nivel adquisitivo y muy bohemia, que vivía 6 meses en un lugar, 6 meses en otro. Se sabe que Ar nació en una casona de Méndez de Andes, que es una calle de ahí de Buenos Aires, de Flores, casi Boyacá, que aún no tiene una placa. Eso sí, debería haber una placa por lo menos del lugar donde vivió. Lo que yo creo en particular es que exactamente dónde nació no lo tienen muy claro. Tenía un padre alemán y una madre austríaca. Nació en 1900 en un hogar de inmigrantes, ¿no? Y bueno, no tardó mucho en descubrir su vocación. Él dice: todavía iba a la escuela primaria, la escuela era Urquiza, cuando me agarró el berretín de la literatura. Tragaba libros y vomitaba cuentos, confesó el escritor en una ocasión. Tragaba libros y vomitaba cuentos. Muy, muy fotográfica esa situación, ¿no? Divino, a mí me encantó Art, siempre leerlo es un placer. Bueno, yo voy a tomar un texto, lo voy a leer un poquitito y después le voy a decir quién lo escribió. Bien, Y, y van a ver esto como es un retrato, a mí me pareció magnífico. Constitución es el barrio de la estación de trenes que vienen del sur a la ciudad. Fue en el siglo XIX una zona donde vivía la aristocracia porteña. Por eso existen estas casas, como la de mi familia, y hay muchas más mansiones convertidas en hoteles o asilos de ancianos, o en derrumbe del otro lado de la estación, en barracas. En 1887, las familias aristocráticas huyeron hacia el norte de la ciudad, escapando de la fiebre amarilla, justamente lo que vos comentabas antes. Pocas volvieron, casi ninguna. Con los años, familias de comerciantes ricos, como la de mi abuelo, pudieron comprar las casas de piedra con gárgolas y llamadores de bronce. Pero el barrio quedó marcado por la huida, el abandono, la condición de indeseado. Y está cada vez peor. Pero si uno sabe moverse, si entiende las dinámicas, los horarios, no es peligroso, o es menos peligroso. Yo sé que los viernes por la noche, si me acerco a la Plaza Garay, puedo quedar atrapada en alguna pelea entre varios contrincantes posibles. Los mininarcos de la calle Ceballos, que defienden su territorio de otros ocupantes y persiguen a sus perpetuos deudores. Los adictos, que, descerebrados, se ofenden por cualquier cosa y reaccionan atacando con botellas. Las travestis borrachas y cansadas que también defienden su baldosa. Sé que si vuelvo a mi casa caminando por la avenida, estoy más expuesta a un robo que si regreso por la calle Solís. Y eso a pesar de que la avenida está muy iluminada y Solís es oscura porque tiene pocas lámparas y muchas están rotas. Hay que conocer el barrio para aprender estas estrategias. 2 veces me robaron en la avenida. Los dos, las dos, perdón, chicos que pasaron corriendo y me arrancaron el bolso y me tiraron al suelo.
La primera vez hice la denuncia a la policía. La segunda vez ya sabía que era inútil, que la policía les tenía permitido robar en la avenida, teniendo como límite el puente de la autopista. 3 cuadras liberadas, como intercambio de favores que los adolescentes hacían para ellos. Hay algunas claves para poder moverse con tranquilidad en este barrio y yo las manejo perfectamente. Aunque, claro, lo impredecible siempre puede suceder. Es cuestión de no tener miedo, de hacerse con algunos amigos imprescindibles, de saludar a los vecinos aunque sean delincuentes, especialmente Si si son son delincuentes. delincuentes, de caminar con la cabeza alta, prestando atención. ¿Te Bueno, suena? sí, sí, Mariana Enríquez. Muy bien. Mariana Enríquez, en su texto El chico sucio, El chico sucio, es, el libro es es Las cosas que perdimos con el fuego. sí, pero el cuento en El cuento particular se es llama El chico sucio, chico que sucio. para mí es uno de los cuentos mejor logrados del libro, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, sí, claro. Sí, sí. Mariana Enríquez es una escritora joven, nació en 1973, pero creció, te cuento, el orgullo de que creció en Valentín Alsina, Ah, mi mira barrio. vos. Que Valentín Alsina, para los que no saben, es una localidad del partido de Lanús, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Creció en medio de las historias y supersticiones de su abuela, oriunda de la provincia de Corrientes. A finales de los años 80, se mudó junto a su familia a la ciudad de La Plata, donde se acercó a la literatura, el punk y la música rock. En la Universidad de La Plata se licenció en periodismo y comunicación social. Sí, muy interesante, escribe muy lindo. A mí me gusta mucho. Es medio como mágico, ¿no? Su escritura. A veces aparecen Sí, cosas. es una mezcla de cuento mágico, pero el terror subyace. Sí, Ella exactamente. escribe cuentos de terror y es un género que hacía bastante tiempo que no se Que no sé. abordaba. Sí, sí, además Eh, le gustaba, le gusta, supongo, recorrer cementerios. Bueno, es una. Hay, creo que hay el último libro que no lo leí, trata sobre los cementerios, ¿no? Pero bueno. yo no sé si lo voy a leer. No, yo sí quisiera leerlo todo, pero resulta que a veces escasea el dinero para comprar los libros que están muy, muy caros. Bueno, yo tengo aquí a un poeta que para mí en mi niñez y adolescencia fue pionero en el sentido de gustar la poesía, ¿no? Que se llama Baldomero Fernández Moreno. Dice, hace El de los 130, balcones. sí, el de los balcones. Hace 135 años, bueno, no sé si 135, poco más, poco menos, nacía en Buenos Aires este poeta, conocido como el poeta de los barrios porteños, del campo y de los espacios rurales. Este artista fue uno de los más notables escritores del movimiento literario que se llamó sencillismo, es decir, sus poesías, yo siempre recomiendo cuando me preguntan qué leo, mira, si vos no lees mucha poesía, empezá por Baldomero Fernández Moreno porque la poesía es sencilla, comprensible y es agradable, ¿no? Bueno, por eso se hace famoso, ¿no? Pocos nos detuvimos a mirar un edificio que queda en la calle Bilbao y Rivera Indarte, en Flores. Es una propiedad que le perteneció nada más y nada menos que a Baldomero Fernández Moreno, es uno de los íconos de la literatura argentina, ya lo dije. Está ubicado en la calle Bilbao 2384 y fue designada monumento histórico en 1996, o sea, hace bastante poco. Eh, el escritor fue ocupante del palacete desde 1938. Según se cuenta, el poeta pudo comprar la casa con unos 20.000 pesos que le dieron al ganar el Premio Nacional de Poesía. Yo les recomiendo que googleen la casa de Baldomero Fernández Moreno porque no se la imaginan. Es un palacio, es una cosa hermosa. Tiene 7 habitaciones, 3 baños, 2 salones y tiene una salida, se puede entrar por un lado, se puede entrar por otro lado.
había un lado que él hizo edificar a propósito para entrar directamente a su consultorio, porque él era médico. Pero además la casa del escritor poseía ese detalle estructural, ¿no? Que decía recién. Y algunos de sus poemas más conocidos, bueno, ya lo conocen todo el mundo, 70 balcones y ninguna flor, que según dicen, no sé si está probado, que tiene que ver con el edificio que estaba en Porredón y Corrientes, pero vaya a saber uno si es eso, eh, donde se queja porque no hay flores en los balcones, ¿no? Otro muy bueno que es Soneto a tus vísceras, que le dedica a su esposa, ¿no? Porque dice que todos le dedican poemas de amor, etcétera, él le hace un soneto a las vísceras. Y, eh, y hay unos versos a un montón de basuras que si ustedes me lo permiten, vamos a leerlo. Canto este montoncito de basuras, junto a esta vieja tapia de ladrillos, avergonzado y triste en la tiña tundente que ralea la hierba del terreno baldío. Es un breve montón, no puede ser muy grande con tan pobres vecinos. Un trozo de puntilla, unas pajas de escoba, un bote de sardinas, un mendugo roído y una peladura larga de naranja que se desenrolla como un áureo rizo. Y sigue, ¿no? No lo voy a terminar, pero está haciendo, mostrando un pequeño lugar donde había basura y le hace un poema a eso. La verdad, maravilloso. Bueno, este fue Baldomero Fernández Moreno, que, bueno, era un poeta ahí de Flores y de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y Tiene muy, el muy hijo César conocido, Fernández Moreno, es un excelente poeta, extraordinario poeta también, ¿no? Que es el hijo. muy, muy conocido. Bueno, ir de Sí. Buenos Aires y me voy a ir con Alice Munro. Ah, Alice Munro, una de mis escritoras de cuentos favoritas, es conocida justamente por sus relatos detallados y vívidos de las pequeñas ciudades y barrios. A menudo estos lugares son retratados como microcosmos que reflejan la complejidad y la riqueza de la vida en una ciudad más grande. En sus textos los barrios pueden ser vistos como pequeñas ciudades, debido a que contienen una diversidad de experiencias y relaciones humanas que son típicas de una ciudad, pero en una escala más íntima, más personal. Munro utiliza el entorno del barrio para explorar las dinámicas culturales y sociales, así como las diferencias entre la vida rural y la vida urbana. La vida en estos barrios es a menudo un reflejo de la vida en la ciudad, con sus propias normas sociales, conflictos y conexiones entre las personas. El latir de la vida y de cómo esa vida la sienten personas corrientes, con mundos en apariencia, y digo en apariencia, serenos, pero en cuyo interior se agitan en cualquier momento tormentas emocionales que lo trastocan todo. Eso justamente es lo que narra Alice Munro. Lo hacen cuentos de mirada precisa y clara que la llevaron a ser distinguida con el Premio Nobel de la Literatura por ser, en el 2013, por ser maestra de cuento contemporáneo. Alice Munro también es llamada la Chekhov canadiense, mira. porque ella todos sus cuentos transcurren en Montreal o en los alrededores, ¿no? Cuando va a visitar otra ciudad es cercana. Y lamentablemente la hemos perdido físicamente el mes pasado. Ah, mira que no sabía. Sí, es el primer premio Nobel a una cuentista, ¿no? Si se quiere, Sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo aquí a una escritora que seguramente todos los conocen, que escribió, entre otras cosas, dos libros maravillosos, se llama Selva Almada. Ella nació en Villa Elisa, en Entre Ríos, en 1973 y es una escritora argentina considerada una de las escritoras contemporáneas más destacadas de la Argentina y América Latina. Y su obra fue comparada con Faulkner, con Onetti y con otros, ¿no? La primera novela se llama El viento que arrasa, que es de 2012, que es una novela
muy extraña, ¿no? Muy interesante, pero muy extraña. Y fue elogiada por el público y la crítica llamada novela del año por la revista Eñe, ¿no? Que siempre tiene ese tipo de clasificaciones. Mientras que su crónica, esta es maravillosa de no ficción, que se llama Chicas Muertas, tienen que ver con 3 femicidios que ocurrieron en la zona donde ella es, ¿no? De la zona de Entre Ríos. En realidad ella vive en Buenos Aires ahora, pero casi toda su literatura, mucha parte de su literatura está ubicada en esa zona, en ese territorio, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Sus obras fueron traducidas al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al alemán, holandés, sueco, noruego, o sea, muchos. Eh, bueno, Almada reconoce cada árbol y cada cosa que hay en esa zona del país, ¿no? O sea que de alguna manera ese lugar eh, se muestra muy interesante a través de las páginas de Selva Almada, que reconoce los árboles, las casuarinas, los álamos. Ella dice que cuando va por esa zona, reconoce cada árbol, de qué se trata y qué es y qué no es, ¿no? Cosa Me bastante encanta la gente difícil. que sabe el nombre de los árboles o de los pájaros, me parece Sí, genial. a mí me parece genial, por eso lo recalco, porque ella dice que cuando va para allá puede ir dando los nombres de cada uno de los árboles que va viendo y de cada uno lo que transmuta no, transuta, Trasunta. trasunta, ahí está, buena palabra, trasunta esa provincia, sobre todo la provincia de Entre Ríos, y Villa Elisa tiene las famosas termas de Villa Elisa, que si quieren algún día ir, vayan, que están muy buenas. Bueno, y yo como hablé de Munro y dije que era la Chekhov canadiense, voy a hablar de Anton Chekhov. El tema principal justamente de su obra gira en torno a las relaciones humanas, la comunicación y las complicaciones que surgen de ella. Él destaca las miserias y la hipocresía de su tiempo, mostrando al mismo tiempo una profunda humanidad y compasión. Sus obras reflejan los cambios sociales en la Rusia del siglo XX y exploran temas universales como el arte, el amor y la búsqueda de la felicidad. Él escribió sobre la vida en el pueblo y la ciudad en muchas de sus obras. Por ejemplo, en las novelas Mi vida, de 1896, Campesinos, de 1897, así como en los relatos El monje negro, de 1894, y Ariana, de 1895. También podemos mencionar su obra de teatro La Gaviota, de 1895, que aunque fue inicialmente mal recibida en San Petersburgo, es una de sus obras más famosas. Bueno, creo que estamos muy justos de tiempo porque yo había separado un pedacito de texto justamente de Campesinos para que vean cómo describe el ambiente, pero no No hay vamos a tiempo, llegar pero a lo que eso. no quiero dejar de hacer es algunos mensajes que nos han traído, que nos han Sí, sí, enviado, por que me eso. parece que interesantes, que tenemos 41 suscriptores, o sea, edición tras edición va aumentando, de a poquito va aumentando. 50 visitantes en el programa 11 sobre la comida y 8 likes. Y hay un mensaje de Luciana Pellegrini que dice súper. Ana Romasco nos dice feliz día del escritor para ambos. Y Alejandro, muy bonito programa, muchachos, un saludo. Bueno, estos son los datos que tengo. Yo también tengo, por ejemplo, a Benito Penquela Martín, que con solo nombrarlo ya es la boca, ¿no? Así que bueno, ahí estamos Bueno, te comunicando. quería comentar que yo recibí mensaje de Marta López. Marta López es de un grupo, pertenece a varios grupos, a Oniquén y al Sur Narra, que son cuentistas, Ah, y mira. nos felicita por el programa, lo escucha con mucho gusto. Bueno, muy. Está bueno tener gente que nos escuche, que
que nos aliente y que nos mande mensajes. Así que les pido que se suscriban, que también es muy importante, que pongan like y que toquen la campanita. Así que, Que ya bueno, sabemos para qué es la campanita. ya sabemos para quién es. Pero bueno, me quedé con Benito Quinquela Martín, que decir Benito Quinquela Martín es decir la boca, y seguramente vos te habrás quedado también con unos cuantos que no has nombrado porque no hay tiempo. Pero bueno, nos Siempre pasa despedimos. lo mismo, juntamos más material de lo que dura el programa, pero no importa. Así es. Es mejor que sobre y no que falte. También tenía Aníbal Troilo, bueno, en fin, los saludamos hasta la Bueno, próxima. Te invito a saludar a la gente, Graciela. bueno, un gusto haber compartido con ustedes este rato, hablando siempre de literatura. Un gusto.